Buenos días, tardes o noches a todos ustedes. Sé que no publiqué dentro de los 15 días previstos, creo que se cumplieron hace unos pocos días, pero es que no conté con un pequeño detalle, un error de cálculo por mi parte. Verán, ahora mismo estoy en una pasantía de mi carrera que me obliga a salir de la ciudad y estar en una zona rural, es decir, solo vuelvo a casa los fines de semana, y ni siquiera todos, pues el pasado fin de semana no pude regresar. Como pueblo al fin y al cabo, no hay internet, a duras penas llega a la señal del teléfono, así que por supuesto, no pude leer ni un solo review hasta hoy que llegué y me encontré de golpe como con 40. El domingo en la mañana, muy temprano, tengo que regresar a ese pueblo para reincorporarme a las actividades del lunes, así que la noticia es obvia. No podré responder esta vez a todos los reviews recibidos. De hecho, prefiero no responder a ninguno, porque sería injusto responder unos sí y otros no. En verdad no tengo tiempo para eso en esta ocasión, más todavía porque hoy tendré un evento de la graduación que me llevará toda la noche y no sé en qué estado deplorable amaneceré XD. De verdad me disculpo con ustedes, pero como siempre, quiero decirles que leí cada mensaje con atención, cada review y opinión, y tomaré en cuenta muchas de las valiosas sugerencias recibidas. Por favor, perdónenme y no dejen de comentar, que para la próxima haré lo posible por responder. Lo segundo es referente a la trama de este capítulo. Desde hace más de un año, cuando todavía escribía 2 Saiyajins en Konoha e incluso antes de estrenarse la película de Freezer, tenía planeada toda esta trama que leerán hoy. Cada vez me sorprendo más con las similitudes que encuentro con el nuevo arco de Samas y Black en DBS, pero es una gran casualidad, solo eso. De hecho, este capítulo lo tenía planeado mucho más a futuro, y sería Kaioshin quien explicaría en persona todo lo que leerán a continuación a Goten y Trunks, pero debido a lo que está pasando últimamente en DBS, me vi obligado a revelárselos mucho antes, a apurarme, si bien Kaioshin tiene todavía cosas que explicar. El capítulo ya estaba escrito, tal cual como lo leerán, por eso mi pasantía fuera de la ciudad no afectó en lo más mínimo su producción, pero sí la respuesta a los reviews, que aunque no lo crean, siempre me toma unas orillas releerlos y responderlos todos. Ojo, que también tengo pendiente leer y dejar mi respectivo review a varios fics de algunos de mis conocidos, no tengo que nombrarlos. De nuevo mis más sinceras disculpas. Los dejo con el capítulo 5 desde hoy, porque me perderé de nuevo y estaré sin internet desde el domingo. Quizás mañana, después de la resaca, lea los primeritos reviews que me lleguen, jaja. El pecado de los shinobis. Capítulo 5, el pecado de los shinobis. Ya era de noche cuando regresó al campo de entrenamiento. Los tenues y traslúcidos haces plateados, irradiados por una tímida media luna entreoculta en tristes nubarrones, proyectaba sombras funestas que perfilaban, con un dejo de peligro, la silueta de los cráteres y troncos partidos, vestigios del entrenamiento de Naruto. Sin embargo, el gentil tono de voz de Goten esfumaba toda suerte de zozobra. Su ki imprimía al entorno una agradable fortaleza que se sobreponía al luctuoso cariz de la noche y su atmósfera. La tristeza de Trunks, que le envolvía desde su visita al cementerio, abrió paso a la confortante alegría que le provocaba ver de nuevo a su mejor amigo. Naruto ya se había ido a descansar. Tenía que aprovechar cada hora que le brindaba el día en función de algo productivo o útil para perfeccionar su nuevo Rasengan. Sin él, la presencia de Yamato no era necesaria, más de lo mismo con Kakashi. Solo Sai acompañó a Sakura, convencido, cada vez más, de que las emociones de la Kunoichi reflejaban lo opuesto a sus actos y palabras, a lo que ella quería mostrar al mundo, pues un brillo especial anegaba su gran mirada jade mientras escuchaba la historia de Goten. Era curioso que, pese a lo bien que se conocían y la fuerte confianza que les unía, la Kunoichi jamás había escuchado esas historias. De hecho, con excepción de Kakashi y otros shinobis de mayor autoridad, los jóvenes apenas tenían noticia de las batallas pasadas de los Saiyajins. Quizás si no escapaba a la regla, y solo porque entró a la mente de Trunks y tenía una vaga idea al respecto. Ese Majin Buu era un monstruo Sai, no podía imaginar que alguien con el carácter de Goten, hubiera tenido que afrontar a tan temprana edad semejante responsabilidad. Por primera vez se arrepintió de su propia imprudencia al empeñarse en averiguar el pasado del Saiyajin, si bien las órdenes de Danzo en investigar tenían su cuota de razón. Trunks y tú todavía pueden hacer la fusión. La fusión. Sakura recordó de golpe cuando tal técnica acaparó la preocupación de todos.
Los Saiyajins necesitaban de ella para acabar con Cooler y su intento de invasión, pero al final tuvieron que arreglárselas peleando a la antigua. Tenemos tiempo sin practicarla, pero así es, irrumpió Trunks en tono quedo, llamando la atención de los tres. Aún recordamos los pasos, podríamos hacerla sin problemas. Aunque con tanto tiempo sin practicarla creo que, al menos yo, me equivocaría. Goten sonrió y se llevó una mano a la nuca, esbozando esa naturaleza despreocupada que contrastaba con su seriedad en combate. ¿Listo para irnos? Si es así, pon una mano en mi hombro y llegaremos en un instante. Creo que lo mejor es ir volando, opinó, jurungando por inercia el estuche de cápsulas en su bolsillo, cerciorándose de que llevaba todo consigo. Fíjate bien, Goten. Por primera vez, puedo sentir el ki de otro individuo aparte de pie en este planeta. Al parecer ha decidido revelar su presencia a ambos, de alguna manera sabe lo que está pasando y quiere que vaya por mis propios medios a su encuentro. Sí, al parecer estás en lo cierto. Él suele vigilar lo que sucede aquí abajo desde su templo, asintió con los brazos cruzados. Luego, ajustó el cinturón azul de su dogi, claramente dispuesto a partir. Pues en marcha, espera. Sakura lo sujetó por el uniforme a duras penas. Goten, ¿de qué están hablando? ¿A dónde van y a quién planean ver? Se llevó su mano libre al pecho, fracasando en su intento de aparentar seguridad y no preocupación. Desde su última partida, sentía que podía perder a Goten de un momento a otro, que se marcharía como hace 3 años sin avisar. El detalle es que Goten no quería decirle que irían a ver a Kamisama. Ya era mucho con que Kakashi-sensei lo supiera. Creía que lo mejor era que Sakura se enterara cuando tuviera que entrenar en la habitación del tiempo, momento en que inevitablemente conocería al Namekusei. Lo siento, es un secreto. No puedo decírtelo. Resultaba difícil aceptarlo, mucho más al considerar lo impredecible que a veces era Goten. Dejarlo oír sin tener derecho a saber nada, le llenaba la cabeza de preocupación y hasta miedo. No soportaría que su amigo la dejara de nuevo con la incertidumbre de si volvería o no. Sin darse cuenta de lo que hacía, sin importarle que los demás la vieran, sucumbió inconscientemente a sus emociones y abrazó a Goten lo más fuerte que pudo, enterrándole la cara en el pecho porque ahora era mucho más pequeña que él. La noche helada y triste por la famélica luz de la retraída luna, le recordaba indudablemente a la noche en que perdió a su Sasuke. Era como revivir ese nefasto momento. Si no vas a volver, dímelo ya. Echó mano de todo su aplomo para preservar su integridad, para no quebrarse y parecer débil. A pesar de que sentía que la garganta se le partía a la mitad, su voz no vaciló ni en una sílaba. No estás obligado a darme explicaciones de nada, pero por favor, no me dejes esperándote. No me des esa esperanza. Él solo correspondió al abrazo con una pequeña risa por la innecesaria preocupación. Volvería pronto, no haría nada del otro mundo. Pero, por primera vez, Goten se estremeció cuando abrazó a Sakura y sintió su esbelta figura contra la suya. Ya no era un niño, tenía 18 años e, instintivamente, nuevos intereses. En los últimos 5 años no supo lo que era ver a otra persona del sexo opuesto, ni siquiera de su propia especie, para ser justos, por lo que igual el momento le resultaba tan extraño y desconocido, que a pesar del gusto comenzó también a darle miedo. Miedo porque al tener a Sakura tan cerca, su olor comenzó a parecerle inusualmente atractivo, culpa de su mitad Saiyajin, que tenía el olfato más cercano a un simio que a un humano, y captaba las feromonas de la fémina, arrastradas por la brisa, introducirse en sus fosas nasales, partículas que resultaban imperceptibles para un macho 100% terrícola. Su respiración se hizo rápida, superficial. Sus negras pupilas brillaban con el plateado de la media luna. Pero lo que más llamó la atención de Sai, fue ver cómo los pelos de la cola de mono se le erizaban, cómo ésta se agitaba en el aire, entusiasmada, cómo poco a poco la acercaba a la delgada cintura de Sakura con intención de rodearla y apretarla más contra sí mismo. No te preocupes, volveré en unos minutos. La soltó como si quemara, prácticamente empujándola, extrañándola tanto a ella como a Trunks. ¿Por qué se comportaba así de repente? Sin embargo, Sai ya tenía su teoría. Ya es tarde y debo acompañar a Trunks. Regresaré pronto, es una tontería, en serio. Nos vemos. Hey. ¿Qué haces? Trunks gritó con una mano extendida, viendo cómo su amigo salía disparado al cielo, envuelto en su revoltoso ki blanco. ¿Qué rayos te sucede? Espérame. Sakura se quedó parpadeando, perpleja por la inexplicable reacción de su amigo, viendo cómo el Saiyajin restante también se iba volando para perseguirle. Hasta se olvidó del drama de la partida y la posibilidad de que no se reencontraran. Parece que el sentimiento es mutuo.
dijo Sai con la cara en blanco, sin emoción, encogiéndose de hombros. ¿A qué te refieres? Preguntó Sakura con verdadero desconcierto. Creo que también le gustas a Goten. Pensó en decirle, pero no lo hizo. Volvió a encogerse de hombros, haciendo un gesto con la cabeza para indicarle que ya era hora de volver a casa, con un rostro tan impasible, que Sakura restó toda importancia y dejó la pregunta al aire. No había gran diferencia entre el templo de Kamisama del séptimo universo y el noveno, salvo un detalle que sí era muy importante. En el mundo shinobi, no existía la torre de Karin. La plataforma celestial se encontraba flotando solitaria muy por sobre las nubes, ni más ni menos. Lo otro eran detalles sin mayor relevancia, como que en vez de palmeras al centro y árboles de pino en los bordes del templo, este tenía un jardín externo ornamentado únicamente con sauces llorones, excepto por un único y contrastante samán de 6 metros que crecía sin razón aparente en el centro del patio, y bajo el cual Kamisama solía sentarse a meditar, arropado bajo la tranquilidad de su agraciada sombra. Sus habilidades mentales se habían desarrollado al punto que una incipiente capacidad para atisbar fragmentos de visiones futuras se había tornado su nueva obsesión. Sin duda, su absoluta soledad en el templo le había dado tiempo más que suficiente para evolucionar a tal extremo, si bien llevaba casi un siglo sin experimentar un alentador progreso. Por ejemplo, nunca previó la llegada de Goten y Trunks. No obstante, por primera vez una visión le atormentaba con inusual frecuencia, desde hacía meses, repitiéndose más que ninguna otra premonición que jamás hubiera inquietado su poderosa mente. Eso despertaba en él una intangible alarma, pues debía significar algo, y por más que no encontraba una explicación satisfactoria, creía que los Saiyajins guardaban alguna relación. Siempre veía lo mismo. Una furiosa y salvaje bestia entre brumas, irracional, violenta, destruyendo peñascos entre sus musculosos brazos y arrasando países enteros con la devastadora energía púrpura que salía de su boca. Cada vez la visión era más nítida, pero nunca lo suficiente. Pasaron semanas para que aquella sombra inicial adoptara la forma de una especie de simio gigante de ojos rojos y fauces atiborradas en colmillos. El monstruo rugía más fuerte que el más atronador de los relámpagos. Destilaba mayor peligro que cualquier Biyuu que pudiera recordar. Reverberaba una locura y descontrol que hacía hasta de la bestia más temible, un ser apocado e irracional. Nunca llegaba más allá del origen del monstruo, de lo que quería o a dónde iba. Solo sabía que destruía sin razón con una fuerza avasallante y descomunal. Quizás era algo simbólico, la representación de un peligro próximo, quizás ni siquiera era literal. Y de nuevo, los Saiyajins venían a su mente, no como responsables de la premonición, sino tal vez como únicos guerreros capaces de oponer resistencia a ese mal, un mal que no necesariamente era un musculoso simio gigante con boca de lobo arrasando la tierra, sino un enemigo cuya perversidad encontraba analogía en la insaciable voracidad de la bestia. Abrió los ojos de golpe, sudando helado, Takimeiko. Esta vez hubo algo diferente, justo antes de terminar su visión. Una silueta indistinguible, rodeada de un aura dorada, flotaba en el aire frente al enorme mono de 20 metros de altura, desafiándolo, frenando su avance. Ya parecía claro que, pese a no determinar su identidad, los Saiyajins tendrían otra batalla. La bocanada de alivio que suponía su escueta revelación, se rompía con la típica sensación de un delgado relámpago atravesando su mente, producto de la percepción de un ki, o para ser más preciso, dos que se aproximaban volando a su templo. Eran Goten y Trunks, que posaban con un ligero toque sus botas sobre el blanco mármol de la plataforma celestial en el tiempo que a Kamisama le tomó reincorporarse, recoger su cayado y caminar desde la fresca sombra del samán, hasta la entrada del palacio de apariencia hindú. Así que por fin elegiste venir hasta mí, Trunks. Habló con voz profunda y áspera, parcialmente cubierto por las sombras trazadas por un par de columnas blancas. Caminó hasta revelar su figura completa, esta vez muy nítida gracias a que no existían nubes a esa altura, es decir, ningún impedimento para que la luna lo iluminase todo a su máximo esplendor. Su apariencia arrancó un quejido de asombro en Trunks. Kamisama es un Namekusei. Gritó, mientras Goten ponía las manos al frente para protegerse y gotitas de sudor le saltaban de la cabeza. ¿Cómo pudiste olvidar un detalle tan importante? Pasé 3 años buscando a los Namekusei y las esferas del dragón. 3 años. Él no sabe nada, Trunks, en serio, ya se lo pregunté. Se apresuró a explicar, temeroso de que le fueran a golpear. Incapaz de creerlo, el Saiyajin recorría con sus ojos la enorme figura de 2,5 metros de estatura frente a él.
Vestía con ropas idénticas a las de Dende, incluso portaba un cayado de madera a su medida, pero sus rasgos eran algo diferentes al viejo Kamisama que se fusionó con Picoro, más severos y toscos, propios de un ser de su raza con una anatomía más fornida. Pese a su vejez, se notaba que provenía de un clan guerrero. Yo soy Kamisama, el guardián de la tierra. Se aproximó con el retorcido cayado entre manos, ligeramente encorvado dada su avanzada edad, y sin embargo, seguía siendo un individuo enorme. Ciertamente provengo del planeta Namekusei, si bien apenas conservo recuerdos al respecto. Tu amigo Goten me preguntó sobre mi planeta natal y las esferas del dragón, pero por desgracia, no cuento con la capacidad de crearlas. Ni siquiera recuerdo si tal cosa existía en Namekusei. Entonces, ¿cómo fue que llegó a la Tierra? Preguntó Trunks con aire agitado. Debe tener una nave o algo. Fui traído a la Tierra por un Kaiosama en persona, hace mucho tiempo. Apenas era un niño cuando fui entrenado por él en el otro mundo, hasta que aprendí lo necesario para desempeñar mi puesto, y desde entonces, soy el guardián de este planeta. Entonces Kaiosama sí conoce la ubicación de Namekusei. Trunks buscó establecer contacto visual con su amigo. Goten, tú conoces a Kaiosama. Vayamos con él ahora mismo. Me temo que no será de mucha ayuda. Dijo con la cabeza a agachas, desanimado. Yo le pregunté sobre las esferas del dragón. Me dijo que en Namekusei no existía tal cosa. De hecho, jamás había escuchado hablar sobre ellas. La mirada de Trunks se amplió. Un sentimiento que se alternaba entre la derrota y la decepción revolvió su cuerpo, pero trató de calmarse al reconocer que ya había intentado todo cuanto estuvo en sus manos. Ahora sus padres eran los únicos que podían ayudarlos. Ya veo, sonrió con resignación, no existen esferas del dragón en el noveno universo, después de todo. ¿Noveno universo? Repitió con interés el Namekusei. Es curioso. Ustedes dos son personas que saben cosas que la mayoría no imaginaría. Además, son los primeros seres con ki que conozco desde que asumí mi puesto como Kamisama. Goten ya le había contado en su momento que tanto él como Trunks provenían de otra dimensión, pues en ese entonces, no sabía que en realidad habían quedado atrapados en un universo diferente. Le contó sobre su naturaleza híbrida de humano con Saiyajin, raza de la que Kamisama jamás había tenido noticia, y que por eso él y su amigo tenían ki. También creo que es curioso. Murmuró Trunks con un dejo de desconfianza. No tiene sentido que un planeta donde sus habitantes manejan el chakra, tenga por Kamisama a un ser como usted que es portador de ki, y que además, espera compartir sus conocimientos con los discípulos que lleguen a conocerle. ¿Cómo es eso posible si los ninjas solo tienen chakra? Ahora que lo dices, es cierto. No lo había pensado. Dijo Goten con los brazos cruzados y asintiendo rápidamente. Y eso que estuve aquí por tanto tiempo. Veo que eres un joven muy inteligente, Trunks. Tienes razón, no tiene sentido alguno mi labor, de no ser porque existe una explicación muy compleja para ello. El dios de la tierra arrugó el semblante al recordar el nefasto día en que Kaguya comió del fruto prohibido. El mundo no siempre fue como es ahora. Hubo un tiempo en que no existía el chakra, en que los humanos eran todos portadores de ki, pero ninguno fue capaz de descubrir sus secretos en virtud de desarrollarlo, ni siquiera supieron que contaban con tal fuerza. Para aquella época, el humano solo adquiría conocimiento para perjudicar y dañar a sus semejantes, para hacerse con más riquezas y territorio. Se hicieron incontables guerras por todo el mundo, mucho antes de que existiera el primer shinobi como hoy día lo conocemos, mucho antes de la existencia de las naciones mismas. Un día, una princesa proveniente de otro mundo, ambiciosa por conseguir el poder del árbol de Kaioshin, comió del fruto prohibido, aquel que otorgaría a un mortal el máximo poder, la capacidad de terminar la guerra con sus propias manos, pero como era de esperarse, el chakra corrompió el corazón de la princesa, y el mundo se sumió en una época de insondable oscuridad y terror. Vaya, ese cuento no me lo sabía. Dijo Goten sosteniéndose la barbilla en actitud reflexiva. No es un cuento, Goten, es una historia real. Respondió parsimoniosamente Kamisama. La razón por la que los seres humanos tienen chakra, es porque lo obtuvieron a partir de Hagoromo, el primer humano que nació con chakra, hijo de Kaguya, la princesa que comió del fruto prohibido, y encargado de difundir el chakra entre los humanos. ¿Por qué nos cuenta todo esto? Preguntó Trunks con recelo, confundido con la fantástica historia sobre el origen de los ninjas y sus jutsus que no explicaba, en lo absoluto, la necesidad de un Kamisama con ki que en nada podía ayudar a la Tierra. Presten atención, jóvenes guerreros. Ustedes son los primeros humanos en llegar hasta mí, Kamisama, guardián de este planeta.
Por desgracia mi posición no es más que un mero título, carente de razón ni de la dignidad misma, pues por orden de los dioses supremos, tengo prohibido intervenir en los asuntos de los humanos a toda costa, no importa qué, no importa cómo, no soy más que un ente observador de las desgracias de este mundo condenado a la extinción, una vaporosa inmaterialidad de lo que debería ser Dios. Solo tengo permitido proteger la Tierra bajo una única circunstancia, que los humanos mismos amenacen con destruirla por completo, y todo para preservar la existencia de esta estrella cuando llegue el momento de su juicio final. Sin saber de motivos ni detalles, las palabras del anciano no prometían más que un tétrico destino para los humanos, investían de muerte a la Tierra. Incluso Goten así lo entendió, abandonando esa postura casual de manos sobre la cabeza muy propia de él, afilando la mirada como Goku antes de entrar en combate. ¿Por qué nos cuenta todo esto?, repitió Trunks con el corazón desbocado, perdiendo la paciencia por los nervios. ¿Y por qué ahora? Hace una semana con exactitud, elevaste tu ki a un punto que jamás pensé sentir en mi vida. Indudablemente, Kaioshin ha de estar al tanto de tu existencia y, por ende, ha puesto sus ojos de nuevo en esta roca olvidada llamada Tierra. Alzó una mano en gesto tranquilizador cuando vislumbró atisbos de terror nacer en las facciones del Saiyajin. No temas, que no has cometido un error, o al menos, no has hecho nada que pueda empeorar la condena de los humanos, pues el daño ya está hecho. Verás, Trunks, la razón por la que cuento esto, es porque ustedes son los dos únicos humanos con ki en este planeta, las dos únicas personas que han acudido a mí cuando ya ni siquiera puedo ser considerado el Kamisama de este mundo, y para empeorar las cosas, dos seres que ni siquiera provienen de este universo. Pero en cambio, sí que pueden tener una influencia importante en la Tierra, ya que sus poderes están en otra categoría. Hace 3 años, hicieron que la actividad de este planeta incrementara como nunca antes lo había hecho desde su creación. Enfrentaron a seres provenientes de otros mundos, derrotaron a Cooler, el demonio conquistador de galaxias. Con ese simple hecho, han modificado el destino de miles y miles de planetas ubicados por todo el universo, y por supuesto, el panorama propio de la Tierra. ¿Quiere decir que la Tierra en circunstancias normales debería permanecer en el anonimato?, preguntó Trunks, ya con la frente perlada en sudor. Por su parte, Goten ponía al máximo su concentración para no perderse de ningún detalle. Es una forma de decirlo. Si bien el chakra es una energía sumamente maleable y versátil, tiene un límite de crecimiento muy marcado en comparación al ki. Por eso sus usuarios no pueden alcanzar poderes que trasciendan de forma significativa en los azares del universo. Es así como lo quiso Kaioshin, aunque supongo que la impresionante cantidad de usos que tiene el chakra, fue algo que jamás previó. Él no habría querido que el chakra pudiera hacer tantas cosas grandiosas. Sigo sin entender por qué un Kaioshin querría plantar un árbol que da chakra justamente aquí, dijo Goten con los brazos cruzados y mirando al cielo. Te equivocas. En realidad existen muchos árboles de chakra esparcidos por el universo. En la Tierra, los humanos lo conocían con el nombre de Shinju, pero no era más que uno de los tantos miles y miles de árboles de Kaioshin que existen en incontables estrellas. Bien, existen muchos árboles en muchos planetas, pero ¿por qué Kaioshin haría algo así? ¿Por qué tentar a los seres vivos con algo que se supone que está prohibido? Para probar el valor de sus habitantes. Para decidir qué especies merecen vivir y cuáles son demasiado ruines como para existir. Los Saiyajins quedaron perplejos. Kaioshin era un psicópata, nada que ver con el pendejo Shin del séptimo universo y el pervertido anciano de 15 generaciones. La leyenda cuenta que la sangre de quienes morían en la guerra cultivó la tierra, dando origen al dios árbol. En parte es verdad, pero todo ello es causado porque Kaioshin así lo dispone desde el momento mismo en que crea un planeta. Solo en aquellos planetas en los que ocurren genocidios en masa a lo largo de muchas eras, pueden nacer los árboles de Kaioshin. Tengo entendido que en Namekusei jamás ha existido tal árbol, pero si por alguna razón los namekianos nos tornáramos seres malignos sumidos en interminables conflictos internos y asesinatos, daríamos origen a un nuevo árbol. ¿Ahora entienden cómo funciona? Es una locura. Masculló Trunks con los puños apretados. No te atormentes, joven guerrero, que de Kami solo conservo el nombre. Ni yo puedo entender los designios de los verdaderos dioses. Lo que para nosotros parece un simple capricho, para ellos es justicia divina. El bien y el mal son conceptos que exceden los límites de nuestra comprensión, no poseen el mismo significado para los dioses. Esa era la verdad que regía al universo.
Que un dios de la destrucción destruya, sea por el motivo que sea y sin importar que, no puede considerarse como algo malo, ya que este representa una fuerza tan destructiva como indefectible que otorga balance al universo al contraponerse con la creación, su antítesis, y lo mismo ocurre en sentido opuesto. Una constante lucha de tirar y encoger, y así hasta el final de la existencia y el comienzo de la inexistencia misma, siempre con el objeto de mantener un equilibrio indispensable. Sigue sin tener sentido todo esto. Trunks ya se encontraba temblando de impotencia. No daba crédito a la historia de Kamisama. ¿Por qué comer la fruta significaría la condena de una raza entera? Si los árboles de Kaioshin son lo que usted dice, entonces basta con que nazca uno para determinar que en dicho planeta hay demasiada violencia. Porque es la resiliencia lo que importa a los dioses supremos, la capacidad de reconocer los errores, de resolver las dificultades y salir adelante. Cuando un árbol de Kaioshin nace, indudablemente ya se han cometido miles de crímenes a sangre fría, pero solo cuando alguien roba la fruta y se deja caer en la complacencia del poder fácil, es que para Kaioshin ya no hay vuelta atrás. Es allí cuando la raza que ha dado origen a un árbol mediante la violencia, ya no merece el perdón de Dios por sucumbir a una falsa promesa de poder ilimitado. ¿Poder ilimitado? Así es, Trunks. Según he escuchado, existen planetas en los que seres muy poderosos han comido del fruto esperando recibir un poder supremo, logrando como único y nefasto resultado, la condena de su mundo y la irreversible pérdida de todo su ki, el don de vida que nos han regalado los dioses de la creación. Los Saiyajins guardaron silencio. Se observaban entre sí, apesadumbrados y asustados por el tremendo problema en que se hallaba sumido el mundo shinobi. El tema de los dioses involucrados ya era un asunto mucho más delicado. ¡Ja! Lo tengo. Exclamó Goten con una gran sonrisa, dejando caer un puño sobre la palma de su mano. Le pediré a Kaiosama que nos lleve a Trunks y a mí a hablar con Kaioshin. Le diremos que todo ha sido un error, que por favor perdone a la Tierra. Y si no es suficiente, diremos que es culpa de esa princesa que se comió la fruta. Una buena idea, ¿no? Goten, ¿cómo piensas que eso va a Trunks? Boqueó como un pez al analizar mejor la propuesta. Espera, puede funcionar. Empuñó las manos y se giró hacia Kamisama con sus ojos muy abiertos. Usted dijo que una princesa proveniente de otro mundo fue la que comió el fruto. Técnicamente, los humanos no tuvieron nada que ver. No servirá de nada. Zanjó el Namekusei, recto y directo sin variar un ápice su adusto semblante. Ciertamente, Kaguya Otsutsuki, la princesa que comió del fruto, no pertenece a este planeta. De hecho, el caso de la Tierra fue muy particular, único, si así se le quiere llamar. Kaioshin, a diferencia de otros mundos, decidió no dar por perdida a la Tierra en un primer momento, sino mantenerla en vigilancia. Se dice que cuando Hagoromo, el hijo de Kaguya y primer humano en nacer con chakra, quiso desarrollar el ninsu, Kaioshin lo vio con buenos ojos. Pero todo resultó peor que en un principio el ninsu. Goten arrugó la cara. ¿Qué cosa es el ninsu? El ninsu fueron las enseñanzas y creencias que impartió Hagoromo por todo el mundo. Con ello, repartió el chakra entre los humanos, con el fin de que estos fueran capaces de conectarse espiritualmente, de comunicarse con el prójimo aún sin la necesidad de mover los labios, de sentir por el otro, de crear empatía, de alcanzar la paz y la armonía. Ni siquiera el ki puede lograr todas esas cosas por sí mismo, por mucho que pueda comunicarme telepáticamente con Goten, leer su mente u observar a los humanos al borde de mi plataforma celestial. En ese aspecto, el chakra pudo estar un paso más allá, y en verdad Kaioshin lo vio con buenos ojos, y vio en Hagoromo a un ser de inigualable sabiduría y gran espíritu. Pero llegó a la conclusión de que el resto de la humanidad estaba podrida, que jamás podrían trascender al plano en que se encontraba el sabio de los 6 caminos, y que no merecían más que ser exterminados. Hagoromo fue un gran hombre. Sus intenciones eran puras, y sin saberlo, estaba salvando a la humanidad en todas las formas en las que ésta se podría salvar. El problema es que los humanos malinterpretaron el ninsu. No lo usaron para conectarse espiritualmente con los demás, sino para combinar su propia energía física con la espiritual, para fortalecerse a sí mismos, para generar más guerras y dolor, para cultivar la tierra con más sangre de la que ya se había derramado. Y así murió el ninsu y nació el ninjutsu, y con él, toda la desgracia y la maldad que se cierne y ha cernido en este desdichado mundo. La Tierra es, quizás, el planeta que se ha hecho más daño a sí mismo con el chakra y su fruto prohibido. La pesada mirada de Kamisama se estrechó sobre los pálidos Saiyajins, causándoles un repelús que no podrían sacudir de sus conciencias.
Ese es el pecado de los shinobis. Ya era demasiada información, toda muy terrible y angustiante para un mismo día. Y eso que faltaba mucho más, cosas que Goten, Trunks, y el mismísimo Kamisama, ni siquiera podían imaginar. Porque el Namekusei fue testigo de la abominación de Kaguya, siendo un jovencísimo Kamisama que apenas emprendía su cargo, pero todas las demás cosas le fueron explicadas por Kaiosama, y aún este no sabía muchas cosas sobre Kaioshin, empezando porque no le conocía en persona. Buenos días, tardes o noches a todos ustedes. Sé que no publiqué dentro de los 15 días previstos, creo que se cumplieron hace unos pocos días, pero es que no conté con un pequeño detalle, un error de cálculo por mi parte. Verán, ahora mismo estoy en una pasantía de mi carrera que me obliga a salir de la ciudad y estar en una zona rural, es decir, solo vuelvo a casa los fines de semana, y ni siquiera todos, pues el pasado fin de semana no pude regresar. Como pueblo al fin y al cabo, no hay internet, a duras penas llega a la señal del teléfono, así que por supuesto, no pude leer ni un solo review hasta hoy que llegué y me encontré de golpe como con 40. El domingo en la mañana, muy temprano, tengo que regresar a ese pueblo para reincorporarme a las actividades del lunes, así que la noticia es obvia. No podré responder esta vez a todos los reviews recibidos. De hecho, prefiero no responder a ninguno, porque sería injusto responder unos sí y otros no. En verdad no tengo tiempo para eso en esta ocasión, más todavía porque hoy tendré un evento de la graduación que me llevará toda la noche y no sé en qué estado deplorable amaneceré XD. De verdad me disculpo con ustedes, pero como siempre, quiero decirles que leí cada mensaje con atención, cada review y opinión, y tomaré en cuenta muchas de las valiosas sugerencias recibidas. Por favor, perdónenme y no dejen de comentar, que para la próxima haré lo posible por responder. Lo segundo es referente a la trama de este capítulo. Desde hace más de un año, cuando todavía escribía dos Saiyajins en Konoha e incluso antes de estrenarse la película de Freezer, tenía planeada toda esta trama que leerán hoy. Cada vez me sorprendo más con las similitudes que encuentro con el nuevo arco de Samas y Black en DBS, pero es una gran casualidad, solo eso. De hecho, este capítulo lo tenía planeado mucho más a futuro, y sería Kaioshin quien explicaría en persona todo lo que leerán a continuación a Goten y Trunks, pero debido a lo que está pasando últimamente en DBS, me vi obligado a revelárselos mucho antes, a apurarme, si bien Kaioshin tiene todavía cosas que explicar. El capítulo ya estaba escrito, tal cual como lo leerán, por eso mi pasantía fuera de la ciudad no afectó en lo más mínimo su producción, pero sí la respuesta a los reviews, que aunque no lo crean, siempre me toma unas orillas releerlos y responderlos todos. Ojo, que también tengo pendiente leer y dejar mi respectivo review a varios fics de algunos de mis conocidos, no tengo que nombrarlos. De nuevo mis más sinceras disculpas. Los dejo con el capítulo 5 desde hoy, porque me perderé de nuevo y estaré sin internet desde el domingo. Quizás mañana, después de la resaca, lea los primeritos reviews que me lleguen, jaja. El pecado de los shinobis. Capítulo 5, el pecado de los shinobis. Ya era de noche cuando regresó al campo de entrenamiento. Los tenues y traslúcidos haces plateados, irradiados por una tímida media luna entreoculta en tristes nubarrones, proyectaba sombras funestas que perfilaban, con un dejo de peligro, la silueta de los cráteres y troncos partidos, vestigios del entrenamiento de Naruto. Sin embargo, el gentil tono de voz de Goten esfumaba toda suerte de zozobra. Su ki imprimía al entorno una agradable fortaleza que se sobreponía al luctuoso cariz de la noche y su atmósfera. La tristeza de Trunks, que le envolvía desde su visita al cementerio, abrió paso a la confortante alegría que le provocaba ver de nuevo a su mejor amigo. Naruto ya se había ido a descansar. Tenía que aprovechar cada hora que le brindaba el día en función de algo productivo o útil para perfeccionar su nuevo Rasengan. Sin él, la presencia de Yamato no era necesaria, más de lo mismo con Kakashi. Solo Sai acompañó a Sakura, convencido, cada vez más, de que las emociones de la Kunoichi reflejaban lo opuesto a sus actos y palabras, a lo que ella quería mostrar al mundo, pues un brillo especial anegaba su gran mirada jade mientras escuchaba la historia de Goten. Era curioso que, pese a lo bien que se conocían y la fuerte confianza que les unía, la Kunoichi jamás había escuchado esas historias. De hecho, con excepción de Kakashi y otros shinobis de mayor autoridad, los jóvenes apenas tenían noticia de las batallas pasadas de los Saiyajins. Quizás sí no escapaba a la regla, y solo porque entró a la mente de Trunks y tenía una vaga idea al respecto. Ese Majin Buu era un monstruo Sai, no podía imaginar que alguien con el carácter de Goten hubiera tenido que afrontar a tan temprana edad semejante responsabilidad.
Por primera vez se arrepintió de su propia imprudencia al empeñarse en averiguar el pasado del Saiyajin, si bien las órdenes de Danzo en investigar tenían su cuota de razón. Trunks y tú todavía pueden hacer la fusión. La fusión. Sakura recordó de golpe cuando tal técnica acaparó la preocupación de todos. Los Saiyajins necesitaban de ella para acabar con Cooler y su intento de invasión, pero al final tuvieron que arreglárselas peleando a la antigua. Tenemos tiempo sin practicarla, pero así es, irrumpió Trunks en tono quedo, llamando la atención de los tres. Aún recordamos los pasos, podríamos hacerla sin problemas. Aunque con tanto tiempo sin practicarla creo que, al menos yo, me equivocaría. Goten sonrió y se llevó una mano a la nuca, esbozando esa naturaleza despreocupada que contrastaba con su seriedad en combate. ¿Listo para irnos? Si es así, pon una mano en mi hombro y llegaremos en un instante. Creo que lo mejor es ir volando, opinó, jurungando por inercia el estuche de cápsulas en su bolsillo, cerciorándose de que llevaba todo consigo. Fíjate bien, Goten. Por primera vez, puedo sentir el ki de otro individuo aparte de ti en este planeta. Al parecer ha decidido revelar su presencia a ambos, de alguna manera sabe lo que está pasando y quiere que vaya por mis propios medios a su encuentro. Sí, al parecer estás en lo cierto. Él suele vigilar lo que sucede aquí abajo desde su templo, asintió con los brazos cruzados. Luego, ajustó el cinturón azul de su dogi, claramente dispuesto a partir. Pues en marcha espera. Sakura lo sujetó por el uniforme a duras penas. Goten, ¿de qué están hablando? ¿A dónde van y a quién planean ver? Se llevó su mano libre al pecho, fracasando en su intento de aparentar seguridad y no preocupación. Desde su última partida, sentía que podía perder a Goten de un momento a otro, que se marcharía como hace 3 años sin avisar. El detalle es que Goten no quería decirle que irían a ver a Kamisama. Ya era mucho con que Kakashi-sensei lo supiera. Creía que lo mejor era que Sakura se enterara cuando tuviera que entrenar en la habitación del tiempo, momento en que inevitablemente conocería al Namekusei. Lo siento, es un secreto. No puedo decírtelo. Resultaba difícil aceptarlo, mucho más al considerar lo impredecible que a veces era Goten. Dejarlo ir sin tener derecho a saber nada, le llenaba la cabeza de preocupación y hasta miedo. No soportaría que su amigo la dejara de nuevo con la incertidumbre de si volvería o no. Sin darse cuenta de lo que hacía, sin importarle que los demás la vieran, sucumbió inconscientemente a sus emociones y abrazó a Goten lo más fuerte que pudo, enterrándole la cara en el pecho porque ahora era mucho más pequeña que él. La noche helada y triste por la famélica luz de la retraída luna, le recordaba indudablemente a la noche en que perdió a su Sasuke. Era como revivir ese nefasto momento. Si no vas a volver, dímelo ya. Echó mano de todo su aplomo para preservar su integridad, para no quebrarse y parecer débil. A pesar de que sentía que la garganta se le partía a la mitad, su voz no vaciló ni en una sílaba. No estás obligado a darme explicaciones de nada, pero por favor, no me dejes esperándote. No me des esa esperanza. Él solo correspondió al abrazo con una pequeña risa por la innecesaria preocupación. Volvería pronto, no haría nada del otro mundo. Pero, por primera vez, Goten se estremeció cuando abrazó a Sakura y sintió su esbelta figura contra la suya. Ya no era un niño, tenía 18 años e, instintivamente, nuevos intereses. En los últimos 5 años no supo lo que era ver a otra persona del sexo opuesto, ni siquiera de su propia especie, para ser justos, por lo que igual el momento le resultaba tan extraño y desconocido, que a pesar del gusto comenzó también a darle miedo. Miedo porque al tener a Sakura tan cerca, su olor comenzó a parecerle inusualmente atractivo, culpa de su mitad Saiyajin, que tenía el olfato más cercano a un simio que a un humano, y captaba las feromonas de la fémina, arrastradas por la brisa, introducirse en sus fosas nasales, partículas que resultaban imperceptibles para un macho 100% terrícola. Su respiración se hizo rápida, superficial. Sus negras pupilas brillaban con el plateado de la media luna. Pero lo que más llamó la atención de Sai, fue ver cómo los pelos de la cola de mono se le erizaban, cómo ésta se agitaba en el aire, entusiasmada, cómo poco a poco la acercaba a la delgada cintura de Sakura con intención de rodearla y apretarla más contra sí mismo. No te preocupes, volveré en unos minutos. La soltó como si quemara, prácticamente empujándola, extrañándola tanto a ella como a Trunks. ¿Por qué se comportaba así de repente? Sin embargo, Sai ya tenía su teoría. Ya es tarde y debo acompañar a Trunks. Regresaré pronto, es una tontería, en serio. Nos vemos. Hey. ¿Qué haces? Trunks gritó con una mano extendida, viendo cómo su amigo salía disparado al cielo, envuelto en su revoltoso ki blanco.
¿Qué rayos te sucede? Espérame. Sakura se quedó parpadeando, perpleja por la inexplicable reacción de su amigo, viendo cómo el Saiyajin restante también se iba volando para perseguirle. Hasta se olvidó del drama de la partida y la posibilidad de que no se reencontraran. Parece que el sentimiento es mutuo. Dijo Sai con la cara en blanco, sin emoción, encogiéndose de hombros. ¿A qué te refieres? Preguntó Sakura con verdadero desconcierto. Creo que también le gustas a Goten. Pensó en decirle, pero no lo hizo. Volvió a encogerse de hombros, haciendo un gesto con la cabeza para indicarle que ya era hora de volver a casa, con un rostro tan impasible, que Sakura restó toda importancia y dejó la pregunta al aire. No había gran diferencia entre el templo de Kamisama del séptimo universo y el noveno, salvo un detalle que sí era muy importante. En el mundo shinobi, no existía la torre de Karin. La plataforma celestial se encontraba flotando solitaria muy por sobre las nubes, ni más ni menos. Lo otro eran detalles sin mayor relevancia, como que en vez de palmeras al centro y árboles de pino en los bordes del templo, este tenía un jardín externo ornamentado únicamente con sauces llorones, excepto por un único y contrastante samán de 6 metros que crecía sin razón aparente en el centro del patio, y bajo el cual Kamisama solía sentarse a meditar, arropado bajo la tranquilidad de su agraciada sombra. Sus habilidades mentales se habían desarrollado al punto que una incipiente capacidad para atisbar fragmentos de visiones futuras se había tornado su nueva obsesión. Sin duda, su absoluta soledad en el templo le había dado tiempo más que suficiente para evolucionar a tal extremo, si bien llevaba casi un siglo sin experimentar un alentador progreso. Por ejemplo, nunca previó la llegada de Goten y Trunks. No obstante, por primera vez una visión le atormentaba con inusual frecuencia, desde hacía meses, repitiéndose más que ninguna otra premonición que jamás hubiera inquietado su poderosa mente. Eso despertaba en él una intangible alarma, pues debía significar algo, y por más que no encontraba una explicación satisfactoria, creía que los Saiyajins guardaban alguna relación. Siempre veía lo mismo, una furiosa y salvaje bestia entre brumas, irracional, violenta, destruyendo peñascos entre sus musculosos brazos y arrasando países enteros con la devastadora energía púrpura que salía de su boca. Cada vez la visión era más nítida, pero nunca lo suficiente. Pasaron semanas para que aquella sombra inicial adoptara la forma de una especie de simio gigante de ojos rojos y fauces atiborradas en colmillos. El monstruo rugía más fuerte que el más atronador de los relámpagos. Destilaba mayor peligro que cualquier Biyuu que pudiera recordar. Reverberaba una locura y descontrol que hacía hasta de la bestia más temible, un ser atocado e irracional. Nunca llegaba más allá del origen del monstruo, de lo que quería o a dónde iba. Solo sabía que destruía sin razón con una fuerza avasallante y descomunal. Quizás era algo simbólico, la representación de un peligro próximo, quizás ni siquiera era literal. Y de nuevo, los Saiyajins venían a su mente, no como responsables de la premonición, sino tal vez como únicos guerreros capaces de oponer resistencia a ese mal, un mal que no necesariamente era un musculoso simio gigante con boca de lobo arrasando la tierra, sino un enemigo cuya perversidad encontraba analogía en la insaciable voracidad de la bestia. Abrió los ojos de golpe, sudando helado, Takineiko. Esta vez hubo algo diferente, justo antes de terminar su visión. Una silueta indistinguible, rodeada de un aura dorada, flotaba en el aire frente al enorme mono de 20 metros de altura, desafiándolo, frenando su avance. Ya parecía claro que, pese a no determinar su identidad, los Saiyajins tendrían otra batalla. La bocanada de alivio que suponía su escueta revelación, se rompía con la típica sensación de un delgado relámpago atravesando su mente, producto de la percepción de un ki, o para ser más preciso, dos que se aproximaban volando a su templo. Eran Goten y Trunks, que posaban con un ligero toque sus botas sobre el blanco mármol de la plataforma celestial en el tiempo que a Kamisama le tomó reincorporarse, recoger su cayado y caminar desde la fresca sombra del samán, hasta la entrada del palacio de apariencia hindú. Así que por fin elegiste venir hasta mí, Trunks. Habló con voz profunda y áspera, parcialmente cubierto por las sombras trazadas por un par de columnas blancas. Caminó hasta revelar su figura completa, esta vez muy nítida gracias a que no existían nubes a esa altura, es decir, ningún impedimento para que la luna lo iluminase todo a su máximo esplendor. Su apariencia arrancó un quejido de asombro en Trunks. Kamisama es un Namekusei. Gritó, mientras Goten ponía las manos al frente para protegerse y gotitas de sudor le saltaban de la cabeza. ¿Cómo pudiste olvidar un detalle tan importante? Pasé 3 años buscando a los Namekusei y las esferas del dragón. 3 años.
Él no sabe nada, Trunks, en serio, ya se lo pregunté. Se apresuró a explicar, temeroso de que le fueran a golpear. Incapaz de creerlo, el Saiyajin recorría con sus ojos la enorme figura de 2,5 metros de estatura frente a él. Vestía con ropas idénticas a las de Dende, incluso portaba un cayado de madera a su medida, pero sus rasgos eran algo diferentes al viejo Kamisama que se fusionó con Picoro, más severos y toscos, propios de un ser de su raza con una anatomía más fornida. Pese a su vejez, se notaba que provenía de un clan guerrero. Yo soy Kamisama, el guardián de la tierra. Se aproximó con el retorcido cayado entre manos, ligeramente encorvado dada su avanzada edad, y sin embargo, seguía siendo un individuo enorme. Ciertamente provengo del planeta Namekusei, si bien apenas conservo recuerdos al respecto. Tu amigo Goten me preguntó sobre mi planeta natal y las esferas del dragón, pero por desgracia, no cuento con la capacidad de crearlas. Ni siquiera recuerdo si tal cosa existía en Namekusei. Entonces, ¿cómo fue que llegó a la Tierra?, preguntó Trunks con aire agitado. Debe tener una nave o algo. Fui traído a la Tierra por un Kaiosama en persona, hace mucho tiempo. Apenas era un niño cuando fui entrenado por él en el otro mundo, hasta que aprendí lo necesario para desempeñar mi puesto, y desde entonces, soy el guardián de este planeta. Entonces Kaiosama sí conoce la ubicación de Namekusei. Trunks buscó establecer contacto visual con su amigo. Goten, tú conoces a Kaiosama. Vayamos con él ahora mismo. Me temo que no será de mucha ayuda. Dijo con la cabeza a agachas, desanimado. Yo le pregunté sobre las esferas del dragón. Me dijo que en Namekusei no existía tal cosa. De hecho, jamás había escuchado hablar sobre ellas. La mirada de Trunks se amplió. Un sentimiento que se alternaba entre la derrota y la decepción revolvió su cuerpo, pero trató de calmarse al reconocer que ya había intentado todo cuanto estuvo en sus manos. Ahora sus padres eran los únicos que podían ayudarlos. Ya veo, sonrió con resignación, no existen esferas del dragón en el 9º universo, después de todo. ¿9º universo? Repitió con interés el Namekusei. Es curioso. Ustedes dos son personas que saben cosas que la mayoría no imaginaría. Además, son los primeros seres con ki que conozco desde que asumí mi puesto como Kamisama. Goten ya le había contado en su momento que tanto él como Trunks provenían de otra dimensión, pues en ese entonces, no sabía que en realidad habían quedado atrapados en un universo diferente. Le contó sobre su naturaleza híbrida de humano con Saiyajin, raza de la que Kamisama jamás había tenido noticia, y que por eso él y su amigo tenían ki. También creo que es curioso, murmuró Trunks con un dejo de desconfianza. No tiene sentido que un planeta donde sus habitantes manejan el chakra, tenga por Kamisama a un ser como usted que es portador de ki, y que además, espera compartir sus conocimientos con los discípulos que lleguen a conocerle. ¿Cómo es eso posible si los ninjas solo tienen chakra? Ahora que lo dices, es cierto. No lo había pensado. Dijo Goten con los brazos cruzados y asintiendo rápidamente. Y eso que estuve aquí por tanto tiempo. Veo que eres un joven muy inteligente, Trunks. Tienes razón, no tiene sentido alguno mi labor, de no ser porque existe una explicación muy compleja para ello. El dios de la tierra arrugó el semblante al recordar el nefasto día en que Kaguya comió del fruto prohibido. El mundo no siempre fue como es ahora. Hubo un tiempo en que no existía el chakra, en que los humanos eran todos portadores de ki, pero ninguno fue capaz de descubrir sus secretos en virtud de desarrollarlo, ni siquiera supieron que contaban con tal fuerza. Para aquella época, el humano solo adquiría conocimiento para perjudicar y dañar a sus semejantes, para hacerse con más riquezas y territorio. Se hicieron incontables guerras por todo el mundo, mucho antes de que existiera el primer shinobi como hoy día lo conocemos, mucho antes de la existencia de las naciones mismas. Un día, una princesa proveniente de otro mundo, ambiciosa por conseguir el poder del árbol de Kaioshin, comió del fruto prohibido, aquel que otorgaría a un mortal el máximo poder, la capacidad de terminar la guerra con sus propias manos, pero como era de esperarse, el chakra corrompió el corazón de la princesa, y el mundo se sumió en una época de insondable oscuridad y terror. Vaya, ese cuento no me lo sabía. Dijo Goten sosteniéndose la barbilla en actitud reflexiva. No es un cuento, Goten, es una historia real. Respondió parsimoniosamente Kamisama. La razón por la que los seres humanos tienen chakra, es porque lo obtuvieron a partir de Hagoromo, el primer humano que nació con chakra, hijo de Kaguya, la princesa que comió del fruto prohibido, y encargado de difundir el chakra entre los humanos. ¿Por qué nos cuenta todo esto?
Preguntó Trunks con recelo, confundido con la fantástica historia sobre el origen de los ninjas y sus jutsus que no explicaba, en lo absoluto, la necesidad de un Kami-sama con ki, que en nada podía ayudar a la Tierra. Presten atención, jóvenes guerreros. Ustedes son los primeros humanos en llegar hasta mí, Kami-sama, guardián de este planeta. Por desgracia mi posición no es más que un mero título, carente de razón ni de la dignidad misma, pues por orden de los dioses supremos, tengo prohibido intervenir en los asuntos de los humanos a toda costa, no importa qué, no importa cómo, no soy más que un ente observador de las desgracias de este mundo condenado a la extinción, una vaporosa inmaterialidad de lo que debería ser Dios. Solo tengo permitido proteger la Tierra bajo una única circunstancia. Que los humanos mismos amenacen con destruirla por completo, y todo para preservar la existencia de esta estrella cuando llegue el momento de su juicio final. Sin saber de motivos ni detalles, las palabras del anciano no prometían más que un tétrico destino para los humanos, y vestían de muerte a la Tierra. Incluso Goten así lo entendió, abandonando esa postura casual de manos sobre la cabeza muy propia de él, afilando la mirada como Goku antes de entrar en combate. ¿Por qué nos cuenta todo esto?, repitió Trunks con el corazón desbocado, perdiendo la paciencia por los nervios. ¿Y por qué ahora? Hace una semana con exactitud, elevaste tu ki a un punto que jamás pensé sentir en mi vida. Indudablemente, Kaioshin ha de estar al tanto de tu existencia y, por ende, ha puesto sus ojos de nuevo en esta roca olvidada llamada Tierra. Alzó una mano en gesto tranquilizador cuando vislumbró atisbos de terror nacer en las facciones del Saiyajin. No temas, que no has cometido un error, o al menos, no has hecho nada que pueda empeorar la condena de los humanos, pues el daño ya está hecho. Verás, Trunks, la razón por la que cuento esto, es porque ustedes son los dos únicos humanos con ki en este planeta, las dos únicas personas que han acudido a mí cuando ya ni siquiera puedo ser considerado el Kami-sama de este mundo, y para empeorar las cosas, dos seres que ni siquiera provienen de este universo. Pero en cambio, sí que pueden tener una influencia importante en la Tierra, ya que sus poderes están en otra categoría. Hace 3 años, hicieron que la actividad de este planeta incrementara como nunca antes lo había hecho desde su creación. Enfrentaron a seres provenientes de otros mundos, derrotaron a Cooler, el demonio conquistador de galaxias. Con ese simple hecho, han modificado el destino de miles y miles de planetas ubicados por todo el universo, y por supuesto, el panorama propio de la Tierra. ¿Quiere decir que la Tierra en circunstancias normales debería permanecer en el anonimato?, preguntó Trunks, ya con la frente perlada en sudor. Por su parte, Goten ponía al máximo su concentración para no perderse de ningún detalle. Es una forma de decirlo. Si bien el chakra es una energía sumamente maleable y versátil, tiene un límite de crecimiento muy marcado en comparación al ki. Por eso sus usuarios no pueden alcanzar poderes que trasciendan de forma significativa en los azares del universo. Es así como lo quiso Kaioshin, aunque supongo que la impresionante cantidad de usos que tiene el chakra, fue algo que jamás previó. Él no habría querido que el chakra pudiera hacer tantas cosas grandiosas. Sigo sin entender por qué un Kaioshin querría plantar un árbol que da chakra justamente aquí, dijo Goten con los brazos cruzados y mirando al cielo. Te equivocas. En realidad existen muchos árboles de chakra esparcidos por el universo. En la Tierra, los humanos lo conocían con el nombre de Shinju, pero no era más que uno de los tantos miles y miles de árboles de Kaioshin que existen en incontables estrellas. Bien, existen muchos árboles en muchos planetas, pero ¿por qué Kaioshin haría algo así? ¿Por qué tentar a los seres vivos con algo que se supone que está prohibido? Para probar el valor de sus habitantes. Para decidir qué especies merecen vivir y cuáles son demasiado ruines como para existir. Los Saiyajins quedaron perplejos. Kaioshin era un psicópata, nada que ver con el pendejo Shin del séptimo universo y el pervertido anciano de 15 generaciones. La leyenda cuenta que la sangre de quienes morían en la guerra cultivó la tierra, dando origen al dios árbol. En parte es verdad, pero todo ello es causado porque Kaioshin así lo dispone desde el momento mismo en que crea un planeta. Solo en aquellos planetas en los que ocurren genocidios en masa a lo largo de muchas eras, pueden nacer los árboles de Kaioshin. Tengo entendido que en Namekusei jamás ha existido tal árbol, pero si por alguna razón los namekianos nos tornáramos seres malignos sumidos en interminables conflictos internos y asesinatos, daríamos origen a un nuevo árbol. ¿Ahora entienden cómo funciona? Es una locura. Masculló Trunks con los puños apretados.
No te atormentes, joven guerrero, que de Kami solo conservo el nombre. Ni yo puedo entender los designios de los verdaderos dioses. Lo que para nosotros parece un simple capricho, para ellos es justicia divina. El bien y el mal son conceptos que exceden los límites de nuestra comprensión, no poseen el mismo significado para los dioses. Esa era la verdad que regía al universo. Que un dios de la destrucción destruya, sea por el motivo que sea y sin importar que, no puede considerarse como algo malo, ya que este representa una fuerza tan destructiva como indefectible que otorga balance al universo al contraponerse con la creación, su antítesis, y lo mismo ocurre en sentido opuesto. Una constante lucha de tirar y encoger, y así hasta el final de la existencia y el comienzo de la inexistencia misma, siempre con el objeto de mantener un equilibrio indispensable. Sigue sin tener sentido todo esto. Trunks ya se encontraba temblando de impotencia. No daba crédito a la historia de Kami-sama. ¿Por qué comer la fruta significaría la condena de una raza entera? Si los árboles de Kaioshin son lo que usted dice, entonces basta con que nazca uno para determinar que en dicho planeta hay demasiada violencia. Porque es la resiliencia lo que importa a los dioses supremos, la capacidad de reconocer los errores, de resolver las dificultades y salir adelante. Cuando un árbol de Kaioshin nace, indudablemente ya se han cometido miles de crímenes a sangre fría, pero solo cuando alguien roba la fruta y se deja caer en la complacencia del poder fácil, es que para Kaioshin ya no hay vuelta atrás. Es allí cuando la raza que ha dado origen a un árbol mediante la violencia, ya no merece el perdón de Dios por sucumbir a una falsa promesa de poder ilimitado. ¿Poder ilimitado? Así es, Trunks. Según he escuchado, existen planetas en los que seres muy poderosos han comido del fruto esperando recibir un poder supremo, logrando como único y nefasto resultado, la condena de su mundo y la irreversible pérdida de todo su ki, el don de vida que nos han regalado los dioses de la creación. Los Saiyajins guardaron silencio. Se observaban entre sí, apesadumbrados y asustados por el tremendo problema en que se hallaba sumido el mundo shinobi. El tema de los dioses involucrados ya era un asunto mucho más delicado. ¡Ja! Lo tengo. Exclamó Goten con una gran sonrisa, dejando caer un puño sobre la palma de su mano. Le pediré a Kaiosama que nos lleve a Trunks y a mí a hablar con Kaioshin. Le diremos que todo ha sido un error, que por favor perdone a la Tierra. Y si no es suficiente, diremos que es culpa de esa princesa que se comió la fruta. Una buena idea, ¿no? Goten, ¿cómo piensas que eso va a Trunks? Boqueó como un pez al analizar mejor la propuesta. Espera, puede funcionar. Empuñó las manos y se giró hacia Kami-sama con sus ojos muy abiertos. Usted dijo que una princesa proveniente de otro mundo fue la que comió el fruto. Técnicamente, los humanos no tuvieron nada que ver. No servirá de nada. Zanjó el Namekusei, recto y directo sin variar un ápice su adusto semblante. Ciertamente, Kaguya Otsutsuki, la princesa que comió del fruto, no pertenece a este planeta. De hecho, el caso de la Tierra fue muy particular, único, si así se le quiere llamar. Kaioshin, a diferencia de otros mundos, decidió no dar por perdida a la Tierra en un primer momento, sino mantenerla en vigilancia. Se dice que cuando Hagoromo, el hijo de Kaguya y primer humano en nacer con chakra, quiso desarrollar el ninsu, Kaioshin lo vio con buenos ojos. Pero todo resultó peor que en un principio el ninsu. Goten arrugó la cara. ¿Qué cosa es el ninsu? El ninsu fueron las enseñanzas y creencias que impartió Hagoromo por todo el mundo. Con ello, repartió el chakra entre los humanos, con el fin de que estos fueran capaces de conectarse espiritualmente, de comunicarse con el prójimo aún sin la necesidad de mover los labios, de sentir por el otro, de crear empatía, de alcanzar la paz y la armonía. Ni siquiera el ki puede lograr todas esas cosas por sí mismo, por mucho que pueda comunicarme telepáticamente con Goten, leer su mente u observar a los humanos al borde de mi plataforma celestial. En ese aspecto, el chakra pudo estar un paso más allá. Y en verdad Kaioshin lo vio con buenos ojos, y vio en Hagoromo a un ser de inigualable sabiduría y gran espíritu. Pero llegó a la conclusión de que el resto de la humanidad estaba podrida, que jamás podrían trascender al plano en que se encontraba el sabio de los 6 caminos, y que no merecían más que ser exterminados. Hagoromo fue un gran hombre. Sus intenciones eran puras, y sin saberlo, estaba salvando a la humanidad en todas las formas en las que ésta se podría salvar. El problema es que los humanos malinterpretaron el ninsu.
No lo usaron para conectarse espiritualmente con los demás, sino para combinar su propia energía física con la espiritual, para fortalecerse a sí mismos, para generar más guerras y dolor, para cultivar la tierra con más sangre de la que ya se había derramado. Y así murió el ninsu y nació el ninjutsu, y con él, toda la desgracia y la maldad que se cierne y ha cernido en este desdichado mundo. La Tierra es, quizás, el planeta que se ha hecho más daño a sí mismo con el chakra y su fruto prohibido. La pesada mirada de Kamisama se estrechó sobre los pálidos Saiyajins, causándoles un repelús que no podrían sacudir de sus conciencias. Ese es el pecado de los shinobis. Ya era demasiada información, toda muy terrible y angustiante para un mismo día. Y eso que faltaba mucho más, cosas que Goten, Trunks, y el mismísimo Kamisama, ni siquiera podían imaginar. Porque el Namekusei fue testigo de la abominación de Kaguya, siendo un jovencísimo Kamisama que apenas emprendía su cargo, pero todas las demás cosas le fueron explicadas por Kaiosama, y aún este no sabía muchas cosas sobre Kaioshin, empezando porque no le conocía en persona.